manera más que entender que la diferenciación, la formalización y la centralización son características estructurales y la definición que adquieren en cada una de las organizaciones hace referente o hace referencia a la estructura, ¿no?, formal, y eso a su vez genera la complejidad. Sin embargo, la definición de estructura organizacional no solo está determinada por la configuración de estos elementos, sino que también existen un conjunto de factores que también influyen sobre los procedimientos y operaciones propios de cada organización. Conocer la estructura de una organización resulta relevante debido a su relación con el funcionamiento de cada una de las organizaciones. Es decir, la estructura apropiada proporciona líneas de autoridad claras y una correcta distribución en las responsabilidades, además de, insisto, en la diferenciación y la integración que resulten eficaces para obtener las metas de cada una de las organizaciones o que se hayan trazado, ¿no? Hodge, en el 2003, nos habla que de la existencia de una forma óptima para estructurar las organizaciones o la forma más adecuada dependerá de las metas que se ha planteado cada organización, del entorno en el que opera, además de la tecnología, el tamaño y la cultura propia de cada una de ellas, ¿no? Tipología, ¿qué es? Estudio de tipos o modelos que se usan para clasificar diversas ciencias, ¿ok? Eso lo vamos a concebir como tipología. Organización. Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan diversos recursos al fin o con el fin de lograr objetivos y metas determinados. Es decir, una organización estructurada, ordenada, en donde coexisten diversos roles y diversos responsabilidades y cargos que buscan alcanzar en particular. Durante todo este simposio hemos venido escuchando la palabra deporte, hemos venido escuchando la palabra entrenamiento, hemos también involucrado con la investigación, que es algo que siempre nos debe regir, y ahora pues vamos a dar una pequeña definición sobre el deporte, ¿no? Para entender, insisto, para entender la tipología de las organizaciones deportivas hay que separarlo para tratar de visualizar un entorno y un todo, ¿no? Y el deporte lo vamos a entender como actividad, ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se prueban con o sin competición de habilidades, destreza o fuerza física por medio de la recreación, pasatiempo o ejercicio físico. Recordemos que el deporte, por medio de su organización de clubes deportivos desde sus inicios, se ha regido por principios de solidaridad, la ausencia de interés individual, el trabajo voluntario y el espíritu comunitario. La organización deportiva, SLAC, nos dice que se considera a todas aquellas entidades sociales que participan del sector del deporte, que están orientadas a objetivos, desarrollan una actividad rigurosamente estructurada y cuyos límites pueden establecerse con cierta claridad. Aquí es importante destacar que también podemos encontrar que la definición como organización deportiva es todas aquellas organizaciones o instituciones que gobiernan un deporte. Bueno, esa formaría parte de todas las que participan en el sector del deporte, vinculando o tratando de vincular la organización deportiva con la administración deportiva, pues tenemos este esquema, y este esquema nos habla desde la parte interesante está en un todo, ¿no? Entonces, el ambiente externo y el interno se convierten en agentes de transferencia por excelencia a la administración deportiva, la cual se considera una ciencia, técnica y un arte, debido a que también desarrolla habilidades operativas, humanas y estrategias. ¿A qué o por qué tenemos que hacer o implementar este tipo de habilidades a través de la administración deportiva? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el entorno, la tecnología y el tamaño, que es la parte central de este esquema,
Voy a ver si puedo con mi puntero. Sí. El tamaño de una organización, el entorno y la tecnología cada vez más creciente viene con la complejidad, ¿no? Conforme a una organización crece, sus operaciones y su estructura de las organizaciones resulta ya muy relevante de estudiar dentro de las organizaciones, en medida que estas están relacionadas con el objetivo para determinar la estrategia que se debe seguir, ¿ok? Ahora, ¿por qué la administración deportiva se encuentra con uno de los retos como el conocimiento en cuanto al entorno y el conocimiento en cuanto a la cultura? En los temas del día de hoy hemos hablado mucho sobre esto, sobre el entorno y la cultura. Si hemos venido tratando de hacer una correlación entre los temas, pues entonces vamos a aprender o a visualizar un panorama completo. La cultura también suele ser un factor, por mencionarse de alguna manera, en cuanto a la situación política, a la situación económica, social que operan, y esto influye dentro de las organizaciones deportivas, como mencionaba el doctor Santiago Henao. Las crecientes relevancias sociales han adquirido que la promoción y el desarrollo del deporte se sitúe en donde lo tenemos, ¿no? En donde en este momento se está viviendo y que también ataca diferentes regiones, ¿ok? Por su parte, no podemos o no puedo yo dejar de hablar de la tecnología. Esto es un factor contextual. Podemos referirnos completamente al conocimiento, a las herramientas, al material, a la información, las habilidades y todas ellas que se juntan o cooperan para complementar todas las tareas dentro de una organización. Esa es la importancia y los retos que tiene la administración deportiva a través de las organizaciones deportivas para poder estructurar de una manera adecuada algún plan o modelo, ¿no? Ahora, los ambientes externos e internos que forman parte de la transferencia por excelencia, pues impactan de manera directa a las instituciones u organizaciones públicas o privadas, y ellos dependerá a su vez cuál va a ser la actividad preponderante que cada una de estas organizaciones va a tener. En el caso de la administración deportiva privada, pues encontramos que su actividad económica en su totalidad va a ser la búsqueda de recursos o el crecimiento en ese sentido, y la privada va a impactar de manera social y transversal a toda la sociedad, o por lo menos eso es lo que debería de buscar. En cuanto, solamente para cerrar de esta diapositiva, el tamaño, ¿cómo podemos medir el tamaño en las organizaciones? Pues la idea en donde diferentes autores coinciden es que el tamaño lo regulamos por el número de personas que trabajan o que forman parte de un club, y no de edificios, no de lugares, ni de infraestructura, ¿no? Se va a regir por el tamaño de las personas que ahí laboren. Eso, a su vez, representa un reto también, porque es necesario organizar y adecuar las responsabilidades a cada una de esas personas que trabajan dentro de cualquier organización. Ahora, ya que hablamos de la administración deportiva, vamos a tocar un tema fundamental, que es lo que buscaría o algunos de los objetivos fundamentales dentro de las organizaciones o de los diferentes tipos de organizaciones deportivas que existen o que pudieran existir. Y alguno de esos factores puede ser la responsabilidad social, y este término se refiere a la carga, compromiso u obligación que tienen sus miembros para la sociedad en conjunto, en general. La innovación, ese lo vamos a concebir como un proceso que introduce alguna novedad en un producto o un servicio ya existente, o, ¿por qué no?, en la creación o el desarrollo de algo nuevo. Otro objetivo fundamental de las organizaciones pueden ser la comercialización,
Y la comercialización es el intercambio de mercancías, ¿no? Una mercancía llamada dinero por una mercancía llamada un bien o un servicio. Al final de esa transacción, yo me llevo esta pluma y alguien se lleva el dinero con el que lo cambié y cada quien se va a su casa. Objetivo de desarrollo, este es fundamental. Este es en lo particular es el que más me gusta, porque cuando hablamos o hacemos referencia al desarrollo, es un proceso en el cual se desenvuelven, ya sea, y que se desenvuelven dentro de un asunto del que se trate, ¿no? Ya sea de orden físico, moral o intelectual. Un proceso de desarrollo dentro de una organización de iniciación deportiva, pues es que las personas que se encuentran orientando hacia desarrollando capacidades individuales en los niños, como pudimos observar en la ponencia del profesor Salvador, al final del día el entrenador se lleva sus conocimientos a su casa con sus capacidades de enseñar y de transmitir, y el sujeto, es decir, el niño se va a su casa con las habilidades adquiridas. Estamos hablando de un desarrollo. Ahí no hubo, como en el proceso de comercialización, un intercambio de mercancías. En el desarrollo, ambos crecemos. Y entonces, en un objetivo fundamental en una organización deportiva, nos estamos refiriendo a que esto es permeable con toda la sociedad, ¿no? Tema fundamental de del día de hoy, la he escuchado en todas las conferencias, es acerca de la profesionalización. Y ahí ese es un resultado de convertir una actividad cotidiana en ciencia, ¿no? Entonces, esa parte es la que nos tiene que ocupar, no preocupar. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo desde la academia es profesionalizando, ¿no? Es realizando estudios y con bases científicas para poder desarrollar o motivar a diferentes personas o productos o servicios, perdón. Ahora, la organización humana también tiene que ver y directamente con la coordinación de cada una de las responsabilidades, las tareas, los objetivos y las formas en cómo podemos implementar nuestro desarrollo que hemos venido desde una organización planteándonos. Los recursos financieros pueden ser públicos o privados. Si dependiendo el origen de esos recursos financieros va a ser, también dependerá mucho el trato o las estrategias que podemos tomar determinantemente estos objetivos, ¿no? Los recursos físicos se refiere a toda la infraestructura, a todo lo que se puede tocar, a lo que puede fortalecer nuestros modelos de desarrollo y a lo que se puede palpar, vamos, ¿no? Recursos tecnológicos, no quitaré el dedo del renglón, todos tenemos capacidad de innovar, de crear y desarrollar productos que tengan que ver con la tecnología y que beneficien a la sociedad y a su vez a nuestras organizaciones. Y por último, y no menos importante, es la productividad, que es el que resulta de producir una unidad a través de la optimización de diferentes factores productivos. Con esta lectura y esta breve introducción acerca de los objetivos fundamentales de las organizaciones deportivas, quiero comentarles que no necesariamente tienen que aplicar todas las que están aquí solo siendo mencionadas. Incluso debe haber algunas que no estén, o probablemente en una organización solamente se dedica a la comercialización y ese sea su objetivo fundamental, y a partir de ahí desarrollan su estrategia en cómo lo quieren llegar o seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, objetivos fundamentales no tienen que aplicar todos, pero sí es importante que estén considerados dentro de sus organizaciones. En el documento Características estructurales de las organizaciones deportivas de Sandalio Gómez, Magdaleno Paso y Carlos Martí, aborda las organizaciones que pertenecen al mundo del deporte al tratar de comprender las características estructurales y esenciales de cada organización,
Las organizaciones operan en ese contexto y demuestra que vive un proceso constante de ajuste debido fundamentalmente a la profesionalización y a la comercialización del deporte. Esas dos partes las vamos a explicar más adelante, pero no hay que olvidarlo, profesionalización y comercialización del deporte. ¿Ok? Ahora, las organizaciones deportivas que promueven y desarrollan el deporte y su relación con el deporte, cada una de estas organizaciones se hace cargo de manera central de alguna de estas tres dimensiones del concepto deporte. Y entonces tenemos un primer cuadro del lado izquierdo que nos dice como título dimensiones del concepto del deporte. Y entonces ahí existen las reglas formales, la competencia y la actividad física. Si observamos, y cada quien se regula. Esas son las dimensiones, perdón. Son las dimensiones. Ahora, lo traducimos en organizaciones de promoción y de desarrollo del deporte, y entonces tenemos entidades de gobierno deportivo, producción de eventos deportivos y provisión de actividad deportiva. Entonces, hacemos organizaciones por un lado y las dimensiones del concepto de deporte por el otro, y al hacer una fusión empezamos a comprender el contexto o las diferentes tipologías que existen en las organizaciones deportivas. Es decir, son organizaciones independientes, pero que en un contexto integral desarrollan un producto llamado deporte. Un producto o un servicio llamado deporte. ¿Ok? Este es un tema importantísimo. A veces vamos muy rápido y creemos que de tan rápido que vamos no nos damos cuenta que estas tres entes existen y que son independientes, pero que dependen a su vez. Eso es lo que nos genera confusión. Ahora, veamos esta primera tipología propuesta, que vemos ahí a través de una tabla que hizo Gómez en el 2006, existe entre las organizaciones en cuanto a misión, objetivo y actividad principal. Si observamos la tabla, vemos que el fin superior, que sería el segundo fila, es promover y desarrollar el deporte. Pero también estamos hablando de los mismos tres que vimos en la diapositiva anterior: el gobierno, las organizaciones proveedoras de la actividad deportiva y las organizaciones productoras de eventos deportivos. Y para no leer todo el cuadro, porque es muy interesante, vamos a solamente comentar el objetivo principal de cada una de ellas. Por ejemplo, los organismos de gobierno deportivo, es decir, pueden ser los que regulan un deporte, a eso se refiere cuando hablamos de gobierno deportivo. Es gobernar un deporte asegurando su promoción y el desarrollo tanto a nivel aficionado como a nivel profesional, gestionando la actividad del mismo, organizando competiciones periódicas y asegurando el respeto a las reglas y el juego limpio, ¿no? Entonces, empezamos, en cuanto lo estoy leyendo, o ustedes también, estamos imaginando de qué organizaciones nos estamos refiriendo. Ahora, los invito a que sigamos desarrollando esa imaginación cuando empecemos a escuchar las organizaciones proveedoras de actividad deportiva. Y su objetivo principal es promover actividades deportivas tanto a nivel recreativo como competitivo, así como a individuos o a equipos de cara a participar en competencias oficiales para conseguir éxitos deportivos e integración social, ¿no? Entonces, organizaciones proveedoras de actividad física, no sé si les suena Deporte para Todos, o no sé si les suena a dirección de algún ayuntamiento local que promueven y que gestionan, a lo mejor no con la intención de que se haga una competencia oficial, porque finalmente tendría que echar mano de los organismos de gobierno deportivo, pero sí para un efecto de iniciación, o sí para un efecto de integración familiar, o de buscar
está ya tan afectada por cualquier factor que tenemos en la sociedad, ¿no? Ahora, las organizaciones productoras de eventos deportivos, ellas, su objetivo es organizar un sistema de competición de manera periódica que asegure los encuentros entre los equipos individuales como de conjunto de una misma modalidad bajo un mismo reglamento. Y entonces ya empezamos a concebir como siempre lo hemos concebido, el deporte ya con todas sus particularidades, perdón, ¿no? Entonces, esta primera tipología se basa en la diferencia que existe en cuanto a misión, objetivos y actividad principal. Pero el fin, técnicamente el fin, es promover y desarrollar el deporte. Ahora, Cheya Duraday, perdón, en el 85 publica otra segunda tipología. Esa ofrece o ya nos da un panorama sobre el objeto económico de una organización y a partir de ahí empieza a segmentar, ¿no? A separar del sector privado o público a través de los servicios de consumo o servicios profesionales. Es decir, lo segmenta de tal manera que el origen del capital en donde se desarrollan las organizaciones deportivas o con las que se puede financiar y con el objetivo que buscan ser o no ser lucrativos o brindar servicios de consumo o solo servicios profesionales, empiezan ahí a existir una diferenciación entre las organizaciones. Entonces, entendemos que un tercer sector es la aportación de capital público, es decir, de los gobiernos de algún país, y con la inclusión de capital privado, es decir, de particulares que buscan la inversión en este sector deportivo, ¿no? Esta propuesta realmente se basa sobre el tipo de servicio ofrecido, el objetivo económico y la fuente con la que obtiene los recursos. Ahora, existen diferentes tipos y grupos de productos deportivos. Esta, a su vez, nos da 4 diferentes tipologías. Y la primera, vamos a hablar sobre las oportunidades deportivas. Esas oportunidades deportivas dentro de la tipología de diferentes grupos de productos deportivos nos abre un panorama o nos abre la oportunidad de desarrollar instalaciones deportivas tanto para deporte convencional como deporte adaptado, como de diferentes deportes. También nos da la oportunidad de involucrarnos dentro de la infraestructura, ¿no? Se gestiona a través de un proyecto integral un evento masivo deportivo nacional. Esa nos da la oportunidad de desarrollar instalaciones, como lo mencioné, de desarrollar infraestructura, es decir, no solo las instalaciones en donde se va a desarrollar la actividad deportiva, sino que también nos da la oportunidad de colaborar o a través de ese financiamiento desarrollar carreteras, nuevas líneas de transporte en esa ciudad, estacionamientos, rutas de evacuación, todo el entorno que rodea un evento a través de una oportunidad deportiva, ¿no? Ahora, el beneficio también no nada más queda en esos entornos, es decir, se multiplica porque también se expande hacia las casas club, se expande hacia los hoteles, vamos, y entonces empezamos a generar un ambiente de consumo a través de un evento deportivo. Y esa generación de consumo a través de un evento deportivo se llama, o lo podemos concebir como beneficios no intencionados, ¿no? Y entonces, a partir de ahí pasamos a la equipamiento deportivo y ahí se puede desarrollar desde las organizaciones deportivas aparatos deportivos, ropa deportiva, accesorios deportivos, alimentación y tecnología y otros medios auxiliares. La prestación de servicios la podemos concebir o entender desde aprender una disciplina, o sea, enseñar una disciplina o aprenderla, promoción de talentos, que también lo mencionamos hace un rato,
asesoramiento, asistencia personalizada o gestión de eventos deportivos. Y algo que es muy importante y que no debemos dejar de lado son los productos complementarios, que no son un requisito previo que formen parte de la práctica deportiva, pero derivan de la misma. Y eso genera un poco de confusión. Pero, ¿quién concebía que una UEFA Champions League se iba a jugar sin espectadores? ¿No? Nadie concebía esa parte, o sea, todo mundo, siempre, eso forma parte de lo que no sabemos, ¿no? Como siempre lo menciono. Los espectadores son productos complementarios de los eventos deportivos. Tenemos ligas deportivas de todos los deportes que ya están en activo y que no necesariamente requieren un espectador. Evidentemente es un impacto económico brutal para las organizaciones deportivas, pero también tenemos que entender que el deporte, las organizaciones, las instituciones deben seguir adelante a medida de lo que se pueda. Otro producto complementario es la publicidad y los patrocinios, los seguros, las apuestas, la asistencia médica, y algo que también es importante aquí como complementario es lo no comercial. Y eso no comercial lo vamos a entender como ese sentimiento de identidad por un equipo o por una organización o un club deportivo, ¿no? Esa identidad local, la oportunidad de que ese sea un medio de socialización. Empezamos a concebir diferentes grupos de producto que derivan del deporte con esta lámina que tenemos y que hemos estado explicando. Una característica de las organizaciones deportivas excelentes se miden por su capacidad de alcanzar y sostener en el tiempo los resultados y que estos sean sobresalientes para el grupo de interés. Es decir, una organización deportiva no necesariamente tiene que tener éxito repentinamente y después pasar un periodo o 6 o 2 periodos fiscales en números rojos, no. Podemos concebir que el crecimiento, para el crecimiento o el logro de objetivos en las organizaciones debe ser, se debe mantener. Y para no quedarnos cortos, ustedes cuando estén dentro de esas organizaciones y sean los administradores de organizaciones, se tienen que fijar diferentes metas a corto, mediano y largo plazo. Y para eso tienen que desarrollar diferentes estrategias y echar mano de todos y cada uno de los miembros de su equipo para alcanzar, pero también para mantenerse dentro del mercado. Si nos ponemos en términos económicos, si una organización no crece el 5% anual con respecto a sus ventas del año anterior, está en números, está cayendo de manera negativa. ¿Por qué? Porque hay una subida generalizada de los precios cada año. Ya que hablamos de las organizaciones, no podemos o no podríamos concebir esta charla sin hablar del sujeto. Y ese sujeto nos referimos a los dirigentes de las organizaciones deportivas. Y en ellos podemos ver 4 principios fundamentales que deberían o deben de tener los dirigentes de organizaciones deportivas. La formación profesional y técnica es fundamental. La segunda sería comprometido con el deporte y con toda la sociedad. La tercera, mentalidad positiva, permeable, creadora y eficiente. Esto es importantísimo. El día de ayer estuvimos escuchando lo que hacían los compañeros en sus investigaciones. El día de hoy todavía, el día de mañana también estaremos en contacto con todos los conocimientos científicos que se están desarrollando en otras latitudes y que son fundamentales para nuestra organización deportiva en Cuernavaca, o en Chiapas, o en Tijuana, ¿no? Tenemos como dirigentes deportivos la responsabilidad de conocer cómo se están aplicando los estudios científicos para poder nosotros replicar dentro de nuestras organizaciones.
Y comentaban ayer que un segundo más o uno menos te baja de un podium, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad saber cómo hacer que no nos bajen de un podio. Ya que entendimos organización, sujeto de quién coordina todas estas actividades dentro de una organización deportiva, vamos a ponerle algo de relevante a los flujos generados por las actividades deportivas. Y esta es una propuesta de Otero Moreno en el 2000 y nos habla en la parte superior del consumo de las familias y en la parte inferior los establecimientos e instituciones deportivas a través de eventos deportivos. Esto lo podríamos ver como un sándwich en donde la parte interesante siempre está en medio de estos dos, ¿no? La parte interesante son los comercios, es el sector exterior, el resto del sistema económico, las industrias y evidentemente el servicio o sector público, ¿no? A través de diferentes fases, nosotros podemos observar cómo las familias llegan o finalizan en un evento deportivo, su trayectoria y también la retroalimentación que hay en una economía sobre los eventos deportivos. Es decir, podría haber una familia que solamente va todos los domingos a las 12 al estadio de Ciudad Universitaria a ver a los Pumas y solamente eso hace y no compra absolutamente nada, solamente va, llega, entra al partido y sale, ¿no? Entonces estamos hablando de que este servicio desde una familia llega directamente sin intervención a un evento deportivo. Sin embargo, existen otras vías para llegar a un evento deportivo y como lo podemos observar, es mucha información que aquí tenemos y que pudiéramos pasarnos 10 minutos explicando cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, podríamos solamente tomar un pequeño ejemplo. El consumo de las familias a través de material deportivo que llega en comercio, una vez que aquí existe una compra y venta de artículos o servicios deportivos, este flujo llega al resto del sistema económico. Ese resto del sistema económico lo que hace es transformar la energía o sinergia que trae toda esa, que trae la misma flujo económico y que a su vez termina en un evento deportivo. ¿Qué es o en qué se beneficia el entorno? Pues podríamos ver que existen diferentes formas, por ejemplo, el consumo de las familias a través de diferentes factores que ofrece el sector público o a través del sector público existe que da la capacidad de financiar algún evento deportivo, puede ser un maratón, puede ser un club de campismo, un fin de semana familiar a través del deporte para todos del sector público, pero eso que recaudan lo financia a través de este evento. Eso a su vez genera consumo de las familias ahí y eso a su vez genera una retribución a través del pago de impuestos a las familias, ¿no? Es decir, con cada unidad de medida, ya sea peso, dólar, que se invierte en un evento deportivo, también se está o se puede garantizar ese retorno de esa unidad de medida en el sector, que dependerá de diferentes factores, como siempre, de organizaciones e instituciones o gobiernos, pero la realidad o la parte teórica es que debería de ser así. Ejemplos de organizaciones deportivas. Para que quede más claro el cuadro anterior, podemos hablar de que existen organizaciones en donde ustedes o todos los profesionales que nos dedicamos a las ciencias de la actividad física y deporte tenemos cabida. Por ejemplo, en la programación o intervención de espectáculos deportivos a través del diseño, organización, gestión de campeonatos, pruebas, exhibiciones y manifestaciones de diferentes deportes. El turismo a través del diseño y organización de programas de deportivo ecoturísticos. ¿Y por qué el turismo? Porque ahora tenemos que estar viendo el entorno y tenemos que detectar la oportunidad que la gente ya no solamente quiere viajar, también existe personas que quieren viajar y realizar una actividad física, que no solamente quieren ir
Teotihuacán a conocer las pirámides, ¿no? Sino que ya van a Teotihuacán y a partir de ahí hay una tirolesa o existen rutas de ciclismo y entonces es una forma diferente de conocer el lugar, pero haces que la gente viva la experiencia. Ahora ya nos recordemos que no vendemos productos ni servicios, lo que vendemos es la experiencia, chicos, ¿no? La recreación a través del deporte para ocio, educación a través de escuelas deportivas, programas deportivos, centros, programas de intervención como el doctor Santiago Nava hacía mención, a través de programas de prevención y rehabilitación de la tercera edad o prevención y control de adicciones, a través de la formulación de ese tipo de programas, actividad física en instituciones públicas o privadas, recreación, ocio, entrenamiento en todos los servicios, digo, niveles, gimnasio y otra vez deporte para todos. Autoempleo, publicidad, empresas de materiales y equipamiento deportivo a través del asesoramiento para la fabricación, la distribución, la comercialización del material o equipamiento deportivo. También se puede ser una figura de asesor en cuanto a las instalaciones deportivas, sobre el diseño, construcción o incluso hasta medidas oficiales, ¿no? Sugerir todo lo que, o replicar lo que se ha vivido. Y el ambiente de comunicación, que puede ser diseño, desarrollo y asesoramiento de programas de comunicación deportiva. Y no solo eso, puede ser de hábitos saludables o de en el sentido de todo lo que estamos viviendo durante estos últimos meses y que pueden desarrollar muy buenos productos. Yo he visto muy buenos productos por parte de la comunidad en general, pero que a lo mejor les hace falta un poquito más de cambio de diseño o que cambio de desarrollo o que a lo mejor el comunicador que está dando la información necesaria para transmitir el mensaje de activación física, pues no es un licenciado profesional en el área y por lo tanto le cuesta o más trabajo o el mensaje no llega de la manera adecuada. Ahora, del lado izquierdo, algo que no vemos, pero eso sí formaría parte de lo que sabemos que a lo mejor no sabemos que sabemos, es de que cada uno de todas estas actividades u organizaciones incluyen la investigación. Cada uno de ellos es sujeto de investigación. Puede ser cualquier tipo de investigación, ya ustedes son expertos en ello. Necesitamos echar a andar esa creatividad, la curiosidad que tenemos que desarrollar. ¿Para qué? Les voy a hacer como voy a ver si puedo. ¿Para qué? Para que de todas estas actividades no solamente nos estemos concentrando en que queremos estar aquí. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos ver que tenemos toda esta área para tener o desarrollar una organización deportiva o para que podamos involucrarnos en una a través de nuestro trabajo, nuestra investigación y podamos desarrollar y llevar el objetivo y nuestra profesión en alto. La industria. Vamos a hablar de la industria. Son las categorías en lo que podemos clasificar aquellas empresas que desarrollan productos o servicios de consumo final o intermedio. Los tipos de industria, según el sector económico, se pueden agrupar según el sector económico al que pertenecen. Ejemplo, la definición de la industria en el deporte lo podemos concebir como deporte comercial y del lado izquierdo tenemos bienes deportivos y del lado derecho tenemos servicios deportivos. Recordemos, un bien es un producto, es algo que se puede tocar. Y un servicio, ojo aquí, un servicio es único e irrepetible. ¿Ok? Entonces, los bienes deportivos, la definición que nos da Gratton en el 2000 nos dice que se deriva de un bien deportivo la manufactura y la distribución. Y aquí voy a citar dos ejemplos muy rápido. La manufactura
tiene que ver con el desarrollo de equipos deportivos, ropa y calzado deportivo. Y la distribución, y podríamos aquí decir, pero distribuir sería un servicio. Pues sería, pareciera, pero no, se refiere a la parte de ser distribuidor de una marca y entonces así podemos consagrar o contactar ese o palpar ese producto, ¿sí? Ahora, hay ejemplos muy famosos de empresas o organizaciones deportivas que pasaron de ser distribuidores a ser manufactureros. Por ejemplo, una marca de ropa llamada Gymshark. Ellos primero compraban y vendían, ¿no?, de diferentes marcas en Internet. Al final se dieron cuenta que era mejor sacar su propia marca y a través del posicionamiento de marca a través de redes sociales por medio de influencers, pues decidieron y son una marca que está compitiendo con cualquiera que ustedes pudieran imaginar. El límite está en la creatividad y disposición que ustedes quieran tomar. Los servicios deportivos los concebimos como eventos, ocio, negocios, servicios de negocios, diseño de diferentes agencias deportivas, perdón, consultorías, medios y patrocinios, ¿no? Entonces ya esto es como lo podemos entender, esta parte de la industria comercial del deporte o de productos o servicios del deporte. Es importante recordar que en el deporte se requiere de la cooperación de varias empresas para producir solo una competencia y que aparte esa competencia genere beneficios. La participación de los negocios, el gobierno y la sociedad en la economía del deporte tiene muchas formas de cómo llegar o transitar dentro de un deporte de masas y un deporte de élite. Si observamos la diapositiva, tenemos flujos monetarios representados por flechas y también tenemos el negocio, gobierno y sociedad representando por diferentes tonalidades de blanco, gris y negro, en donde podemos visualizar cómo participan activamente tanto el negocio, el gobierno y la sociedad en diferentes deportes, como es el deporte de masas o el deporte de élite. Grato nos propone este flujo o la participación. Si observamos la manera de cómo empieza la parte alta del triángulo a través del financiamiento de diferentes sectores, pues terminan también por salir de este deporte a través de equipos o compra de equipos, a través de la compra de calzado deportivo y a través de los ingresos del gobierno por medio de la recaudación de impuestos. Entonces, entre más se tenga esta parte, entre las organizaciones deportivas abran un poco más la base del triángulo, entonces el deporte de élite va a crecer en esa misma proporción. Todo dependerá, como siempre se menciona, todo dependerá de lo que se desee hacer. El entorno, la tecnología y el tamaño de las organizaciones resulta con dos procesos fundamentales que ha experimentado el deporte durante este tiempo, que es la profesionalización y la comercialización. La profesionalización se refiere a la formalización de las operaciones y procedimientos de las organizaciones dedicadas a la promoción y el desarrollo del deporte. Para los tres tipos se tiene que observar tres entidades diferentes, que son los gobiernos deportivos, las proveedoras de actividad física y las productoras de eventos deportivos, ¿no? Tenemos que concebir desde esa forma esta parte. Y la comercialización, pues toma un gran auge en cuanto a la industria del deporte porque es todo aquello que rodea un evento. Cuando en un principio todavía el evento eran, no sé, estamos hablando de los 80s, 90s, había transmisiones que eran pagos por eventos y entonces empieza a cobrar
parte fundamental la comercialización de un evento a través de un evento deportivo por medio de comercializarlo, vamos, de esa manera, ¿no? Entonces, transforman el mundo del deporte, los cambios han sido a nivel tanto de personas como a nivel de organizaciones y los efectos de estos procesos difieren entre las distintas organizaciones. Esto es muy importante. Puede variar considerablemente en función de la organización que se esté observando. Es decir, no todas las organizaciones tienen la misma, el mismo fin. Cada una es importante observar desde qué proceso o grado de profesionalización, proceso o grado de comercialización se está buscando lograr. Como cierre, quiero manifestar que la forma de administrar las organizaciones deportivas se debe adaptar a las nuevas tecnologías, tanto de comunicación y de procesamiento de datos. Estos últimos son una fortaleza para todas las entidades deportivas, ya que con base en ello se puede determinar decisiones a corto, mediano y largo plazo. En lo que respecta a los factores productivos de cualquier entidad deportiva, como pueden ser capital humano, recursos materiales, recursos financieros y tecnológicos, así como la infraestructura. No me podía ir sin hablar de organizaciones deportivas, de administración deportiva, sin involucrar a la tecnología. Esto, a su vez, ayer que estábamos viendo algunas posibilidades con el equipo como ChronoJump, todo lo que se puede hacer, con el equipo de Dynasystem, todo lo que se puede capturar. Todo eso, ese procesamiento de datos nos tiene que dar fortaleza dentro de una organización. Ya nos tenemos que olvidar de estar anotando en una tabla de papel, ¿no? No podía irme sin haber resaltado esta parte de la tecnología. Pues bueno, esto ha sido por ahora todo. Muchas gracias.